De la mañana con 29 minutos, vuelven las clases. Ay, no, no. Pero si ustedes no van al colegio, pues. No, pero... Papá, no. Ah, ese es el No, sí, punto. pues. Sí, pues aquí la ansiedad no es solamente de los niños, las niñas, los adolescentes que vuelven a las clases presenciales. Recordemos que ahora es obligatorio, porque también hay una diferencia con respecto al año anterior. Sino que pasa con los papás, con los cuidadores, porque te viene marzo. También clase en pandemia, donde hay que ver los protocolos. Todo es una situación que obviamente nos hace preocuparnos por la salud mental de los estudiantes, pero también la salud de los padres. Vamos a estar conversando de ese tema. Estamos ya con Jennifer Conejero, psicóloga de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. A ver, primero que todo, hemos vivido en pandemia, los que podían, clases híbridas, telemáticas, ya el segundo semestre del año pasado, la gran mayoría en clases presenciales, pero igualmente es un inicio de jornada escolar o año escolar distinto. ¿Cómo lo ve usted en términos de lo que hay que mantener también desde la ansiedad o preansiedad que se puede tener para lo que va a ser el regreso a clases? Bueno, en general los niños se ponen ansiosos antes de las clases y hay que mostrarlo como algo natural, ayudarlos a elegir los útiles, que ellos participen en estas cosas, recordarles que no solo van a ir a tener clases, sino que se van a encontrar con los amigos, que van a poder jugar, como darles este panorama más positivo, porque hay niños que están desesperados por volver a clases, pero hay otros que no quieren volver por nada del mundo. Jennifer, ¿cuál es una transición lógica, normal en términos de tiempo? Un niño que dice no quiero ir a clases, ya, eso puede ser natural, me imagino, en esta etapa. ¿Cuándo ya un niño debería sentir que toma su rutina, que está a gusto en el colegio? ¿Cómo darse cuenta de si es algo mayor o si efectivamente estamos en una rutina y una transición normal? Sí, uno tendría que pensar en hacer varias cosas. Por ejemplo, el ideal sería que si un niño no quiere ir a clases o está muy complicado, que pueda partir con una jornada reducida, ya que vaya todos los días, pero menos. Y después, eso en la primera semana, y en la segunda semana ya que se incorpore completamente. Si al cabo de unas 3 semanas uno se da cuenta que el niño sigue con rechazo a ir al colegio, debería preocuparse por qué le está pasando, porque probablemente es más que solo la adaptación al año escolar. Esto se hace más difícil en los niños que no han ido al colegio en estos 2 años. Doctora, ¿cómo también o cuánto tiempo preparar no solamente a los niños, sino que a los preadolescentes que van a regresar también muy distintos a cómo dejaron el colegio para ir a sus clases online? ¿Con cuánto tiempo, con antelación, digamos, con cuánta antelación deberíamos concientizarlos de esta vuelta a las clases presenciales? Estoy hablando especialmente de los niños y los preadolescentes, que también los preadolescentes tienen una edad bastante conflictiva. Sí, el ideal es poder hacerlo al menos 2 semanas antes. Ya falta una semana, entonces es como el tiempo para empezar a decirles, la próxima semana se vuelve a clases, pero lo ideal es 15 días. Y ahí también hay que hacer otra cosa, que es el tema del hábito del sueño. Los niños en estos 2 años, además, o en el verano, se acostumbraron a dormirse más tarde, levantarse más tarde, pero ahora tienen que retomar las rutinas. Entonces es importante irlos preparando al menos con 15 días de anticipación. Es un tema súper importante, porque siempre en esta transición o el paso de vacaciones al colegio hay que volver a las rutinas del año en colegio, digamos, a partir de marzo. ¿Hay alguna diferencia con respecto a lo que ha sido también desde esta pandemia, o uno como padre o cuidador puede de alguna manera seguir con las prácticas quizás tradicionales de empezar a cenar más temprano, del tema de irse a acostar más temprano, de conversar eso? ¿Hay alguna diferencia con lo que estamos viviendo también? Lo que pasa es que ahora es más necesario hacerlo. Antes había familias que decían, ya, yo los últimos 3 días los acuesto más temprano, pero ahora como ha sido tan largo el periodo, es necesario partir con un poquito más de antelación, partir desde hoy para los que no lo han hecho y empezar a tomar esa rutina. Lo otro es bajar el uso de pantallas, porque los niños también estaban acostumbrados a estar todo el día en videojuegos con el celular, y eso también hay que empezar a restringirlo.
Jennifer, tocaste el tema que estaba en mi cabeza, digamos, porque esto ha sido algo que se ha agudizado con la pandemia y que por supuesto pasa en vacaciones y por la era moderna en la que estamos. Las pantallas, los celulares, los computadores se han vuelto parte de la entretención de los niños y muchos ven ahí como un corte o un cambio muy abrupto con el colegio. ¿Cómo hacerles un poco más fácil esa transición? ¿Qué tan importante es poner reglas claras, el, no sé, normar con tiempo, que el niño sepa de antelación o con antelación cuánto va a poder usar las pantallas cuando entre al colegio? Claro, eso también hay que hacerlo con más tiempo, incluso que el sueño o que las comidas, porque se sabe que las pantallas son adictivas, entonces el ideal es que un niño tenga control durante todo el año y no solo en la época escolar. Si no se dio por innumerables razones y complejidades de cada familia, es tiempo de empezar a normar y decir, bueno, dependiendo la edad, si van a estar media hora o un poco más, qué días lo van a hacer y también ir viendo que si no se puede cumplir en la semana este tiempo más restringido, dejarlo para el fin de semana. Jennifer, ¿y cómo nos preparamos nosotros como padres, como cuidadores, para bajar nuestro nivel de ansiedad y también nuestra aprehensión, sobre todo con los más chiquititos que van a volver, incluso unos van a ir por primera vez a clases presenciales? Sí. Bueno, yo creo que ir entendiendo la importancia de las vacunas, pensando directamente en el tema de la pandemia, en la confianza a los equipos de educadores que van a estar con los niños, atreverse a conversar situaciones especiales y muchas veces sirven los ejercicios de relajación. A veces la gente se ríe, pero sobre todo técnicas más modernas como el mindfulness sirven para centrarse en el aquí y en el ahora y no empezar a divagar qué irá a pasar, cómo irá a estar, sino que reducir a lo que estamos haciendo ahora, poner estas normas que también les sirven a los padres para entender que sus niños van más preparados al colegio. Estamos hablando de la previa, podríamos decir, Jennifer, pero quiero quedarme un segundo en la semana de clases. Ese lunes y viernes, la primera, que es volver a marzo, volver al colegio. ¿Cómo también hay que abordarlo y cuáles son las recomendaciones para quizás los primeros días? Ya el día viernes llega el fin de semana y todo mejor, digamos, pero ¿cómo hay que y cuál es la idea que hay que tener ahí en esos días? Bueno, el ideal sería que el primer día los papás puedan ir a dejar a los niños, al menos uno, y no los manden en el furgón, como para que se sientan más contenidos. Estar atento a lo que puedan decir los profesores, a los correos, cómo llegan los niños, preguntarles cómo te fue, no agobiarlos con preguntas, así como estar todo el día, pero cuéntame cómo te fue, porque a veces el niño dice bien, pero también hablar con otros padres, los que ya se conocen, y ver cómo han estado los niños. Estar atentos a si no están comiendo, a cómo se da el proceso de socialización y coordinar con el colegio esto que puede ser necesario, un ingreso gradual. Jennifer, y pensando ya en el año, me imagino que puede haber cierta desidia, que a uno de repente la rutina lo empieza a matar, que levantarse temprano, cumplir con horarios, es pesado para todo y los niños tienen jornadas que son súper largas. Entonces, ¿cuándo uno puede detectar que hay algo más? Pensando en el bullying, en los problemas de socialización, ¿cuándo tú te das cuenta que tu hijo está realmente incómodo, que algo está pasando? ¿Y cuándo puede ser parte normal de la rutina que en el fondo a todos nos empieza a dar un poquito de lata, sobre todo a mediados de año en adelante? Sí, esto en general cuando los niños no quieren ir al colegio y empiezan en la mañana, me duele la cabeza, me duele la guatita, antes de irse al colegio uno debería pensar que está pasando algo más. Si los niños no quieren hacer las tareas o empiezan a dar algunos problemas con los profesores, uno podría pensar que es solo cansancio. En general, el bullying trae consecuencias mucho más graves, donde uno ve a los niños entristecidos, los ve solos, no se comunican con otros amigos. En general se va viendo así por el cambio del ánimo del niño más que nada. No solo en el plano académico, muchos bajan las notas y también es una situación que se puede dar, pero otros que son como hiperresponsables siguen con las notas buenas, pero
uno nota el cambio en el ánimo, que no siempre es tristeza, a veces es mucho enojo, están molestos con los padres y, como te digo, en los más chiquititos la somatización es bien importante. Clave la comunicación, la conversación y por sobre todo estar bien atento y de buena manera enfrentar lo que es este inicio de clases presenciales de manera obligatoria, hay que recordarlo. Jennifer Conejero, psicóloga de la Universidad de Chile, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en 24M. Que tengas un excelente día. Muchas Buenos gracias. días, Igualmente. gracias. Éxito Gracias. para quienes les toca enfrentar Gracias. el año escolar. En un Todo ratito vamos a estar fuerza. viendo. Hoy día ya entran algunos a clases. Sí, po.